Moción del Grupo Municipal Popular sobre instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en la búsqueda de soluciones que garanticen la libertad de elección de centros docentes públicos y privados concertados aquí en Antequera. La solución a los problemas antes de la fecha máxima. A los escolares preinscritos y que quieren matricularse en el centro. ¿Sí? Señora Quintana. Bueno, nosotros hemos votado que no a la urgencia porque ¿cómo va a ser urgente masificar la educación? Eso nunca puede ser ni prioritario ni urgente y precisamente eso es lo que se está pidiendo, el aumentar la ratio para que en las clases haya más niños y niñas del ratio que está establecido, que ya de por sí es amplio, y eso va en contra de garantizarle a estos niños y a estas niñas una educación de calidad. Y desde luego nos ha sorprendido que ustedes traigan esta moción como Grupo Popular, porque parece que ya no han tenido suficiente con todos los recortes que están haciendo a nivel del Estado y que están presionando en esta comunidad autónoma a nivel de pérdida de calidad en nuestra educación, en nuestra sanidad. No han tenido suficiente con esa medida de ajuste de subirnos el IRPF, subir la contribución, hacer que los pensionistas paguen una parte de la receta, terminar con la sanidad universal o hacer pagar la asistencia sanitaria, mejor dicho, que no tengan asistencia sanitaria los mayores de 26 años que no han cotizado, suspender las oposiciones, sino que también traen una medida aquí al Ayuntamiento de Antequera que también consideramos totalmente injusta, porque va en contra, como digo, de la calidad de enseñanza que tienen que recibir nuestros pequeños. En cuanto a los argumentos que ustedes traen en su moción, dicen de tal manera que se garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección del centro por parte de los padres, madres y tutores. Nosotros estamos de acuerdo, pero eso tiene un límite. El límite es la oferta educativa que haya en cada municipio y que haya en Antequera. Y, desde luego, por eso existen una serie de criterios de evaluación y de admisión. Utilizan el Real Decreto que ha hecho el Estado para aumentar la ratio, utilizan ese Real Decreto, se escabullen el Estado en una cuestión de necesidad de gastar menos dinero para aumentar el ratio. Utilizan ustedes ese Real Decreto que nada tiene que ver con la realidad antequera para pedir un aumento de la ratio. Y no tiene nada que ver con Antequera porque, miren, ahora mismo en Antequera existen plazas suficientes, plazas libres para poder escolarizar a los niños y a las niñas. Ahora mismo existen este año plazas vacantes, tanto en centros concertados, como es el caso de Nuestra Señora de Loreto, y también existen plazas libres en otros centros públicos, como en Romero Robledo. Por lo tanto, no hay problema. No es una cuestión de austeridad, más al contrario. ¿Cómo vamos a aumentar la ratio en un colegio determinado, duplicando un gasto, si en otro centro hay plazas libres? No tiene sentido, va en contra totalmente de la austeridad. Y por terminar, mire, ustedes aquí hablan de la revisión de distintos criterios a la hora de admisión y demás. Plantéenlo ustedes en otro escenario, no es este el escenario. Lo que ustedes están diciendo es que se quieren saltar esos criterios de admisión después de que se haya baremado a los niños y niñas que han pedido plaza en cualquiera de los centros de Antequera. Porque, mire, esto es un apoyo totalmente descarado a la escuela concertada, a la cual no tenemos nada en contra, pero un apoyo descarado en detrimento de la escuela pública. Una escuela pública que Izquierda Unida va a defender, que no solo sea pública, sino de calidad. Porque usted sabe, señor Barón, porque además es su profesión, que la escuela concertada es complementaria a la escuela pública y ese es su papel y no otro distinto. La escuela pública es el instrumento de educación y la escuela concertada es complementaria y no al contrario. No podemos permitir
que con el dinero público vaya creciendo la escuela concertada y se debilite nuestros colegios públicos. Por lo tanto, como digo, ahora mismo sí creo que sea buena cosa que la Comisión de Escolarización, que ha hecho un buen trabajo en otros años, se siente detenidamente y seguro que estos niños y niñas podrán ir a un colegio de Antequera, seguro que podrán encontrar la forma y la fórmula mejor de educarse, porque, como digo, existen plazas libres en centros concertados y públicos en estos momentos aquí en Antequera. Gracias. Muchas gracias. Me he anotado aquí porque es lo más importante de todo lo que quiero decir en relación con esta moción. Ningún alumno, ninguna alumna sin plaza escolar pública y gratuita. Viva donde viva, en núcleo o en diseminados, en las ciudades o en los campos, porque no era eso lo que ocurría no hace tanto tiempo. No todo el mundo, no todos los niños y las niñas tenían derecho a acceder a una plaza pública y gratuita dependiendo de donde viviesen. Así que esa es la máxima. Ningún alumno, ninguna alumna sin plaza escolar. Ningún alumno, ninguna alumna sin un espacio donde poder educarse desde la más tierna edad hasta los 16 años. Nosotros también ampliamos la edad obligatoria de la educación para que siguiese siendo gratuita, porque el principio que ha regido siempre nuestros actos, más allá de que desde luego siempre hay casuística y será la excepción que confirme la regla, ha sido la apuesta por la educación pública, universal y gratuita. Y cuando digo pública, digo sostenida con fondos públicos. Y como tal, no hay más de un tipo de educación. Toda la educación sostenida con fondos públicos es una. Responde a un mismo diseño curricular, responde a unos mismos contenidos, responde a unos mismos objetivos y, por lo tanto, garantiza que al menos todos los alumnos y alumnas tengan las mismas oportunidades de acceso al conocimiento, que es para lo que sirve la educación. Clínica Veterinaria León. Clínica Veterinaria León, cuidando la salud de su mascota. En Antequera desde 1995, en unas amplias y modernas instalaciones donde le ofrecemos los mejores servicios que sus animales necesitan. Vacunaciones, desparasitaciones, microchips, radiografías, cirugías, hospitalización y urgencias las 24 horas. También le ofrecemos la mejor alimentación que su perro y gato se merecen en nuestra tienda especializada, con las mejores marcas del mercado: Purina, Hills, Royal Canin. Disponemos de servicio de peluquería canina bajo cita previa. Estamos en Residencial Albarizas, local 3, teléfonos 952-845697 y urgencias en el 619-349592. Visite nuestra web en www.clinicaveterinarialeon.es. O si lo prefiere, en nuestras redes sociales, Twitter @veterinarialeon_ATQ. Clínica Veterinaria León, cuidando la salud de su mascota. Por lo tanto, ese es el primero de los principios por el que llevo trabajando muchísimos años y entendía que lo habíamos conseguido y entendía además, como entendieron muchos ciudadanos, que era inamovible, que no daríamos paso atrás en ese derecho a la educación universal,
pública y gratuita. Pero miren ustedes, hemos visto en las últimas semanas, desde que llegara al Gobierno del Estado el Partido Popular, cómo se ha perpetrado la discriminación. Porque discriminación es subir las matrículas y bajar los fondos para la cuantía de las becas. Eso sí es discriminación. No es discriminación que los padres puedan elegir un centro educativo público y gratuito, el que esté más cerca de su residencia, ese es un criterio que se valora, o aquel en el que ya tenga el alumno hermano o hermana, que también se valora. Hay unos criterios establecidos y son esos y no otros los que se valoran para poder dar una plaza pública y gratuita a todos los niños y niñas de este pueblo. Y como les decía, esa es la garantía que entre todos, por la que todos debemos velar, por una plaza que además sea una plaza de calidad, que sea una plaza en la que se puedan aprender contenidos, en la que se pueda aprender también a no quedarse atrás en las nuevas tecnologías, en la informática o en los conocimientos científicos que a través de la práctica se pueden llevar a cabo. Una plaza que además pueda llevar aparejada una serie de servicios como aula matinal, comedores, actividades extraescolares. Una plaza de calidad. Ese es el trabajo que tenemos que hacer entre todos. Y desde luego, ese que es el objetivo fundamental, no crean ustedes que es fácil de cumplir. Se necesitan de muchos recursos, de mucha apuesta, de mucha voluntad, de mucha convicción, de mucho compromiso para poder hacer que esto año tras año ocurra. Muchas gracias, señor alcalde. Compartiré mi tiempo de intervención con mi compañero, el portavoz de Educación, y empezaré por una frase que creo que es importante, ¿no? Aquí se está viendo, al fin y al cabo, el problema, ¿no? Hay quien quiere decirnos a los ciudadanos cómo tenemos que educar a los niños y estamos los que creemos que son los padres los que deben decidir cómo educar a sus niños. Hay quien da ejemplo, pero se forma en la privada, y hay quien entiende el respeto de lo privado y lo público, pero se forma en la pública, ¿no? Hay quien dice y asusta a los jóvenes y a los padres con que serán los centros los que decidan, y oh casualidad, ahora mismo no ha tenido que haber ningún centro en que los niños estén escolarizados donde tienen que estar. Pues miren, pasa una cosa. El problema es que a ustedes les da miedo que realmente se sepa cómo están los centros públicos en Andalucía. Ese es el principal problema. Porque si se diera libre elección, sí que tendríamos un problema. Como tendríamos el mismo problema si no hubiera centros concertados en Antequera. Porque evidentemente si no hubiera guarderías privadas en Antequera a las que se le ha obligado a que sean concertadas, no habría plaza de guarderías públicas en Antequera. Y es muy fácil, es el negocio del siglo. Venga usted, monte su empresa, endeúdese, pídame otro préstamo, compre solar, haga su guardería, contrata a la gente, póngala en marcha y yo le obligo a que sea pública porque yo no tengo la capacidad de hacer eso. Y el gasto lo soporta usted, los intereses lo soporta usted y el préstamo lo pide usted. Eso es lo que hace la Junta de Andalucía. ¿Por qué? Porque es incapaz de gestionar los recursos. Y por eso hoy hay guarderías públicas en Antequera, que espero que este concepto de lo público lo apliquen también a otras cuestiones. Porque ustedes tienen un concepto de lo público en la educación, pero no lo tienen en la sanidad, pero no lo tienen en las empresas de agua, pero lo tienen... Esa es la realidad de cómo ustedes varían el criterio con el único fin de intentar tomarle el pelo a los ciudadanos. Y mire, señora Quintana, porque claro, es que y utilizaré los colegios concertados además tienen formación cristiana y hay algunos que tenían un grupo que se llamaba Payamó o PA y tal. El señor Castro. El gasto público en Andalucía desciende progresivamente y somos la última comunidad en inversión por alumno de España. Fecha, 8 de marzo. Aquí en Andalucía. Durante su discurso usted no ha hecho una crítica a lo que ha hecho el Partido Socialista en la política educativa. No, usted ha defendido lo público y ha dicho que estamos muy bien con lo público y que lo malo es lo concertado.
y que hay que ver que es que no se puede dar que los padres elijan. Pero la realidad es que su número uno por la provincia de Málaga opina todo lo contrario de usted. Por esto, por la falta de inversión, hay gente que decide elegir. Y mire, hay una cuestión muy clara, y quiero que se le diga a los ciudadanos la verdad. Si no hubiera colegios concertados en Antequera, ¿dónde estarían escolarizados nuestros niños? Es más, añadiré otro rango diferenciador. ¿Por qué hay niños que los padres no quieren que tengan educación cristiana o católica, que están en colegios concertados, y se les niega el derecho a padres que a lo mejor quieren que la formación de su hijo la den religiosos o religiosas? Porque al fin y al cabo está lo que está. Y a todos nos gusta que nuestros hijos tengan la educación que queremos más oportuna o que queremos mejor. Y eso está muy claro, porque cuando hay un centro público y un centro privado en el mismo radio, cuando se opta por el privado es porque gusta más que el público o por el concertado. No tiene ningún sentido, porque si estamos hablando de que si en mi barrio donde vivo solo hay un concertado, pues tengo que elegir el concertado. Pero ¿qué pasa en la decisión de aquel que predica y aquel que señala y aquel que dice lo público, cuando llega la hora de decidir sobre su hijo y decide el privado o el concertado sobre el público? ¿Qué se pone de manifiesto ahí? ¿Lo público para los demás, pero lo concertado para mí, dar a mi hijo porque es muy bueno? ¿Es que mi hijo es más que el otro que no tiene derecho a elegir? ¿Es que yo puedo hacer y primar para que mi hijo esté en el concertado y no en el público? ¿Cuál es el rasgo diferenciador que nos aplicamos a nosotros mismos? Y no tenemos que poner ejemplos de fuera, pongamos ejemplos de los que hay en este pleno. ¿Cuál es el rasgo diferenciador? ¿Cómo le podemos decir a la gente lo que le hemos dicho cuando a la hora de elegir somos los primeros que elegimos un concertado antes que un público? Díganme cuál está el criterio moral. ¿Cuál es? ¿El que soy yo? ¿El que es mi hijo? Pero aquí el discurso se enmascara en lo público, el sostenimiento de lo público.